Ya otra pandis. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Laura Jiménez Jiménez. Mi, mi matrícula es la MX0047 y mi materia de este módulo es Matemáticas 2B. Bueno, lo que yo aprendí este mes fueron las funciones trigonométricas. Si se han preguntado qué son las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas son razones trigonométricas, es decir, la división entre dos lados de un triángulo o rectángulo respecto a sus ángulos. Estas funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de esos lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Las funciones trigonométricas tienen varias aplicaciones en astronomía, matemáticas, física, en planos y en algunos otros fenómenos. Existen 6 funciones trigonométricas básicas: es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las gráficas de funciones trigonométricas poseen propiedades matemáticas muy interesantes, como máximo, mínimo, asíntotas, verticales, alcance, periodo, entre otras. Es necesario estudiar la forma de la gráfica de cada función trigonométrica. Esta forma está asociada a las características particulares de cada función de la figura de algunas gráficas de funciones trigonométricas. Las gráficas de estas funciones se extienden sobre los ejes coordenados. Si es sobre el eje de cierto parámetro, tienen las características de repetirse por intervalos. Esto significa que cada cierta cantidad de radianes, una parte de la gráfica de la función es la misma, pero podría decirse periodo. La existencia sobre el eje del eje se conocen como alcance. Veamos cada función particular en las gráficas de las funciones trigonométricas. Se obtienen evaluando la función para ángulos que forman una revolución completa. Las leyes del cosenos y senos. La ley del seno es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y de los senos de los ángulos respectivamente opuestos. Igualmente tenemos los despejes para cuando buscamos un lado y un ángulo respectivamente, añadiendo en el rectángulo del segundo despeje. Debemos sacar seno inverso para que nuestro resultado sea correcto. La ley del coseno es una relación en un lado triángulo cualquiera con los otros lados y con el coseno del ángulo formado por estos lados. Observamos cómo se utiliza la ley de los cosenos cuando queremos buscar cualquier lado del triángulo y vemos que es muy parecido al teorema de Pitágoras. De igual forma tenemos el despeje de la fórmula cuando estamos buscando el ángulo del triángulo. Para poder utilizar la ley de cosenos debemos cumplir dos condiciones: tener dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos, tener la medida de los tres lados del triángulo. Además, podemos automatizar medidas estadísticas como las medidas de centralización y de difusión que puntualizan el conjunto estudiado. Según la historia, se dice que los primeros estudios descriptivos se realizaron entre los registros, que son estudios detallados sobre todos los integrantes de una población. Por lo tanto, la preparación de censos inició en la Edad Antigua y sigue proporcionándose en la actualidad. La historia brinda una gran cantidad de ejemplos de acciones estadísticas en viejas civilizaciones como Babilonia, China, Egipto, Roma, entre otros. Era normal que se procesaran algunos cálculos de población. Por su parte, esto se dice que en la Biblia, el libro de los Números, se señala la elaboración de un censo de ciudad en la que se registran particularmente los varones mayores de 20 años para ir a la guerra. Otro ejemplo elaborado en Egipto por Moisés, según consta la Biblia, y el encabezamiento que fue realizado por los romanos en Judea. Bueno, la conclusión sobre este tema, las matemáticas que se trabaja en la escuela es unas materias aplicables y que se puede utilizar como una herramienta para ayudar a comprender su entorno para después comprender las cosas que hay más allá. La enseñanza de las funciones seno y coseno deben
articularse en el estudio de algunos elementos de la física, porque éstas permiten aproximarse a los conceptos iniciales. Pienso que vale la pena la dedicación del tiempo, de esfuerzo y de la inversión económica para que los maestros desarrollen habilidades y adquieran un conocimiento diferente al de la materia normalmente enseñan, y así de diseñar sus clases utilizando herramientas tecnológicas, conocimiento sobre el origen histórico y la interdisciplinaridad para lograr que los estudiantes conozcamos realmente el alcance del tema estudiado. Y agradezco a mi tutora Agustina Tijerina Chapa. Gracias.